Mis primeras palabras tienen que ser, como no, para disculparme ante ustedes porque no hablo portugués. Voy a hablar en español, no. Les voy a confesar algo, ya que estamos así en confianza y en la intimidad. Si volviera a nacer, si comenzara de nuevo mi vida, cambiaría algunas cosas. No comenzaría nunca a fumar, me casaría menos veces y estudiaría más idiomas, y entre ellos portugués. Creo que estoy seguro de que de estas tres cosas, por lo menos en dos, coincidiré con cada uno de ustedes, ¿no? Variando las combinaciones. No, pero de verdad que lamento, y en días como hoy, muy en especial, no poder hablar en esta hermosísima lengua, y es penoso y triste que los españoles no sepamos hablar la lengua de nuestros hermanos portugueses, mientras que tantos portugueses ya hablan la nuestra. Es un defecto nuestro, y en la parte que me toca, pues yo me disculpo. Estoy muy sinceramente agradecido a esta facultad y a esta Universidad de Lisboa, porque me da una nueva ocasión, una nueva oportunidad para estar aquí, para hablar ante un auditorio tan distinguido como este. Agradezco al presidente de la mesa la presentación, agradezco la invitación a la facultad, a sus autoridades, y muy en especial a quien ya es mi querido amigo, el profesor João Pedro Charles Marchante. Y confío en que esta relación pues vaya cobrando cuerpo en las dos direcciones, y es mi sueño y mi esperanza también, y haré todo lo posible para que en alguna oportunidad próxima podamos encontrarnos muchos de nosotros allá en mi Universidad de León. La universidad en la que yo trabajo en España, esa Universidad de León, es una universidad pública, pequeña. Estamos de cumpleaños, estamos cumpliendo 40 años, y qué mejor para nosotros que incrementar, que aumentar estas relaciones con una gran y antigua y meritoria universidad como esta Universidad de Lisboa. Y por último, dentro de este preámbulo, pues quiero dedicar mis palabras o mi exposición, mi conferencia, a un admirado profesor y querido colega en el ámbito de la enseñanza y la investigación, con quien en mi anterior visita en el mes de mayo en esta misma universidad, pues tuve momentos de conversación muy agradable y de entrañable intercambio, y que hoy ya no está con nosotros porque se lo llevó la muerte. Dedico, por tanto, mi intervención a la memoria del profesor Antonio España. Y tengo que justificar una cosa más. Hay una dinámica bien hermosa, bien interesante en esto, que van dos veces, pero quién sabe, yo espero que se repitan más. Yo, Pedro, me asigna un título y yo a mi intervención, y yo finjo, yo hago como que lo respeto y acabo hablando de cualquier cosa. Bueno, y yo voy a hablar, es una decisión que he tomado hace un rato porque no sabía muy bien qué decir sobre el título que se me había asignado. No sabía qué decir, no porque no se pueda decir nada, sino porque son posibles muchos planteamientos para ese título. Ese título era Direito dos Juristas, Democracia e Separación dos Poderes. Algunas consideraciones y comparatísticas. Bueno, pues yo voy a hablar de conflictos de derechos. Y voy a hablar de conflictos de derechos, no, y esto sí lo digo muy en serio, no para contradecir absolutamente nada, sino para complementar la magistral exposición que el profesor Miranda nos ha hecho hace un momento. Quiero dar otro punto de vista porque creo que es bueno alimentar la pluralidad de puntos de vista en foros académicos y también de investigación como estos, pero además me parece que sí tiene relación con el título inicialmente asignado, y dedico unos segundos a tratar de justificar esa relación. Yo creo, esta es una tesis general que merecería más
investigación, podría ser el tema de una investigación interdisciplinar o de varias tesis doctorales. Yo creo que la doctrina, en derecho la doctrina, la teoría jurídica determina grandemente la práctica, ¿no? Los que mañana serán jueces hoy son estudiantes nuestros. Los mejores jueces y magistrados leen las obras de los profesores, así como nosotros también leemos sus sentencias. Hay una retroalimentación, hay una influencia mutua y el tipo de teoría del derecho que en cada época domine ahí, en la teoría, en el ámbito académico, va a tener un reflejo en la práctica jurídica y en la práctica judicial. Hoy, esta sería otra segunda tesis, en gran parte de nuestro ámbito del llamado derecho continental o a cultura jurídica continental, la teoría del derecho dominante es lo que podríamos llamar el principialismo de la ponderación. Si hay que nombrar a un autor que representa de un modo prototípico y magistral esta doctrina o esta teoría, naturalmente deberíamos citar a Robert Alexy. No entendemos, creo, no podemos entender las claves, algunas de las claves más importantes de la práctica decisoria de los altos tribunales del Tribunal Constitucional en países como España o Portugal, y muy especial en Latinoamérica, no podemos entender esa práctica judicial sin saber algo de lo que explican autores como Dworkin o como Robert Alexy, y yo diría, aunque en eso no puedo detenerme ahora, sin saber de dónde viene Robert Alexy, que es de la jurisprudencia alemana de valores, aquel constitucionalismo alemán de posguerra, constitucionalismo, por cierto, extraordinariamente conservador, lo cual ni quita ni pone. Es tan legítimo ser conservador como ser progresista. Cabemos todos en la misma Constitución, pero sería bonito en otro momento analizar despacio cómo las raíces de eso que hoy actualmente se llama neoconstitucionalismo o principialismo, cómo sus raíces en el constitucionalismo alemán son profundísimamente conservadoras. Bien, y entonces un elemento fundamental de esa teoría jurídica que domina hoy en gran parte de nuestros países, como digo, un elemento fundamental es la idea de conflictos de derechos. Lo que nos viene a contar esa teoría es que los casos constitucionales más importantes, esos que tienen que resolver los altos tribunales y en particular las Cortes Constitucionales, los tribunales constitucionales, son casos en los cuales hay un enfrentamiento entre derechos fundamentales, derechos constitucionalizados y o principios constitucionales que tienen su raigambre, su trasfondo moral, que tienen su base en valores morales constitucionalizados. Esa sería la tesis 1 de esa doctrina. Los casos más importantes que en derecho existen en nuestros días son casos de conflictos de derechos / principios / valores constitucionales. Y la segunda tesis ligada a esa es la de que tales casos, tales conflictos de derechos y principios, hay que resolverlos ponderando, porque los viejos esquemas del razonamiento jurídico, esquemas de un razonamiento interpretativo, subsuntivo, esos viejos esquemas ya no servirían. Pues bien, yo quiero cuestionar de raíz ese pensamiento, quiero criticarlo y quiero defender aquí, con la brevedad debida, que la mayor parte de los casos que se nos presentan como conflictos de derechos no son en verdad conflictos de derechos. Es la teoría o es la jurisprudencia, son los jueces los que deliberadamente los plantean como conflictos de derechos a fin de poder resolverlos ponderando, y a su vez el objetivo de esto es que el juez se dote de una mayor libertad decisoria. Si yo fuera juez,
Querría plantear mis casos como casos de conflictos de principios que debo resolver ponderando para ponderarlos yo como me dé la gana. Esa es, perdón por la provocación, esa es la tesis que quiero mantener. Voy a contarles un caso para que ustedes opinen si los conflictos de derechos existen como tales o si, por el contrario, es facultad, es poder del que va a decidir, es poder del juez, presentarlos, plantearlos de una manera o de otra. Les voy a contar un caso muy sencillo, pero que es un caso que resolvió hace como unos 3 o 4 años la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Español. Los hechos del caso son muy sencillos. Imagínense un camino en las afueras, en el extrarradio de una ciudad. Hay una pequeña calle que no tiene salida. En el viejo español jurídico se dice un camino de serventía. Es un camino que no tiene salida. En esa calle pequeña o en ese camino hay solamente 2 casas, 2 viviendas. Una está acá y otra está acá. Pongamos que démosles nombre a los dueños. Podrían ser también dueñas, lo sé, pero vamos a ponerlo masculino, no importa, me disculpan. Pongamos nombre a los dueños de esas casas. Pongamos que el dueño de la casa primera se llama Joao y que el dueño de la casa segunda se llama Pedro. Bien, Joao está preocupado porque dice que ha habido varios robos en aquella zona, en aquellos lugares, y coloca en su jardín, en el jardín de su casa, pone unas cámaras de seguridad. Cámaras de seguridad que se activan con el movimiento. Cuando alguien pasa por el camino, la cámara se activa, lo sigue y comienza a grabar. Graba sobre una cinta continua que solo dura 24 horas esa cinta. ¿Sí? Bueno, la casa de Pedro, que está a unos metros más allá, tiene varias puertas, tiene varias entradas. Y el problema jurídico surge porque una de esas puertas, cuando alguien sale por una de esas puertas, tiene 3 puertas. Cuando alguien sale de casa de Pedro por una de esas puertas, la cámara de Joao lo detecta y graba. Cuando si sale por las otras 2 puertas, no graba. Bueno, y entonces Pedro va a los tribunales y presenta una demanda diciendo que el hecho de que la cámara de Joao grabe los movimientos de quien entra o sale por esa puerta, vulnera, atenta contra el derecho a la intimidad, que es en España, como en Portugal, un derecho constitucional. Esos son los términos del caso. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿ahí hay un conflicto de derechos o no? Y les respondo mi opinión, depende. Ustedes saben que tenemos unos gallegos, yo soy asturiano, yo soy de una región de España que se llama Asturias. Asturias está al lado de Galicia. Y Galicia, los gallegos hablan algo así como el portugués. Y en España siempre contamos que los gallegos son los tipos más enigmáticos del mundo. Usted se encuentra un andaluz, un madrileño, un murciano, incluso un catalán. Usted se lo encuentra y le pregunta, oiga, ¿dónde va? Y se lo cuenta. Si usted se encuentra a un gallego y le pregunta ¿dónde va el gallego? Dice, depende, no lo he pensado todo. Bueno, los gallegos siempre responden depende a cualquier cosa que usted les pregunte. Bueno, pues esta cuestión que yo les planteaba de si hay en ese caso no un conflicto de derechos, creo que tenemos que responder depende. ¿De qué depende? De cómo queramos presentar el caso. Tradicionalmente, cualquier magistrado, cualquier tribunal, ¿cómo lo habría planteado? ¿Cómo lo habría presentado? Habría dicho, hay una demanda donde el demandante alega que la cámara de su vecino supone una intromisión ilegítima, una vulneración de su derecho a la intimidad. Y, por tanto, tenemos que ver si hay tal intromisión o si no la hay. Y para ello tenemos que hacer una interpretación de que sea intimidad, de hasta dónde llega la intimidad. Este caso, este hecho, caería dentro de eso que muchas veces denominamos la zona de penumbra, el margen de vaguedad de la norma, y por tanto nuestra interpretación, la del tribunal, va a ser dirimente. Con una interpretación muy extensa metemos el caso dentro del atentado a la intimidad, con una interpretación más restrictiva lo sacamos. ¿Dónde está el conflicto de derechos? No hay. ¿Queremos que lo haya? Hagámoslo.
Mire, ¿qué dos derechos constitucionales se oponen ahí? El derecho a la intimidad de Pedro contra el derecho de Joao a... Artículo 17 de la Constitución española. Dice, todos tienen derecho a la libertad y a la seguridad. Ya lo tenemos. La seguridad. ¿Qué es lo que Joao quiere garantizar con su Cámara? Su seguridad. La seguridad de su persona, de su casa, de su propiedad y de su familia. Luego, él pone la cámara para garantizar su seguridad y el otro dice que se está atentando contra la intimidad. Luego ya tenemos un conflicto de derechos. Si tenemos un conflicto de derechos, ¿qué hacemos? ¿Interpretamos qué significa intimidad? No, ponderamos. ¿En cuánto está afectado aquí la intimidad de Pedro, en cuanto está afectada la seguridad de Joao? Somos nosotros los que decidimos cómo queremos hacerlo. No tengo tiempo para contarles en detalle cómo fue la sentencia de este caso real, pero fue una sentencia donde el Tribunal Supremo Español deja ver, pone de manifiesto, digamos, la incongruencia metodológica que nos afecta hoy en día, porque ya yo creo que ser juez siempre es muy difícil y hoy en día debe de ser mucho más, porque tienes impulsos contradictorios todo el rato. Hace esto y lo contrario, y lo otro y lo opuesto, ¿no? Y entonces el juez es un razonador incongruente hoy en día, el juez español, el portugués no. Es un razonador incongruente que dice una cosa y dice su contraria y se queda feliz porque le parece que ha dado gusto a todo el mundo. Entonces, el Tribunal Español dice, hay una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, en este caso. Existe una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad porque la intimidad también cubre la parte de fuera de la casa de uno. Sí, parte de mi derecho a la intimidad está en que mi vecino no grabe el momento en que tal vez se está grabando. El momento en que mi esposa sale de mi casa. Bueno, ha hecho una interpretación extensiva. Esa interpretación es muy difícil de justificar, es muy difícil de argumentar. ¿Por qué? Porque si vulnera la intimidad el que algunas cámaras graben lo que ocurre por la parte exterior de la puerta de su casa, usted, si vive en el centro de Lisboa o en el centro de mi ciudad, tiene una razón muy poderosa para irse al juez y decirle que el Banco de Santander quite sus cámaras, que la comisaría de policía quite sus cámaras. ¿Por qué? Porque están enfrente de mi puerta y cada vez que yo salgo, la cámara de esa institución pública o privada me graba. Entonces, es muy difícil mantener coherencia ahí. ¿Qué hace el Tribunal Español? Ya ha hecho la interpretación, pero no la justifica. ¿Por qué no la justifica? Porque es muy difícil justificar lo injustificable. Y entonces dice, no, pero ahora vamos a plantearlo como hay que hacerlo. El caso ya está decidido, porque ha dicho que hay intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad. Pero el caso ya está decidido. ¿Por qué? Por eso, pero ahora dice, ahora vamos a ponderar. ¿Y qué ponderamos? La seguridad de Joao contra la intimidad de Pedro. Y entonces pondera, finge que aplica, esto siempre es disimulo, siempre es invento, finge que aplica el test de idoneidad, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto, y dice, ahí está, pesa más el derecho a la seguridad. Salió eso. Eso no es activismo judicial, eso es libertad judicial. Activismo no sé, pero es tomarse la libertad de no justificar los verdaderos fundamentos de la decisión, fingiendo que en lugar de argumentar las claves de la interpretación que ha hecho, solamente hay que mostrar los resultados de un pesaje. ¿Y dónde está la balanza? Queridos amigos, la balanza no existe. No existe el ponderómetro. Yo siento que desde mi ateísmo jurídico provoque crisis de fe en algún joven que todavía esté planteándose el sentido de su vida jurídica, pero asuman esto. La balanza no existe si no es en la conciencia del que pesa según sus valores. Más allá del caso concreto, fíjense esto. Vamos a inventar otro caso, pero en 3 segundos. Ahora no es un caso constitucional, ahora tenemos un pleito, un proceso sobre una servidumbre de paso. Vamos al derecho civil. Hay alguien, el propietario de un fondo, el propietario de una finca, dice la finca es mía, yo decido quién pasa y quién no. Y un vecino
dice, yo tengo un derecho a pasar porque hay constituida una servidumbre de paso. ¿Sí? Bueno, y entonces ahí, ¿de qué se trata en ese pleito, en ese caso? Bueno, hay que ver si se dan o no los elementos constitutivos de la servidumbre de paso, si verdaderamente durante el tiempo que el Código Civil de cada lugar requiera ha estado pasando esa persona o la familia, si ha habido de verdad un camino o se lo están inventando ahora. Hay que ver si concurren las condiciones legales para la existencia de una servidumbre de paso. Entonces, ese pleito se decide bastante fácil. Habrá cuestiones de interpretación, tal vez, no sé, parece que no, tal como lo he presentado, y habrá cuestiones de prueba. Bueno, ¿cuántos años lleva esta familia atravesando por ahí? Bueno, pero ¿queremos que esto sea un caso de ponderación o no? Si queremos, lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Planteémoslo como conflicto de derechos o conflicto de principios. ¿Cuáles principios? Pues mire, el derecho de propiedad, eso está claro. Si la finca es mía, yo tengo derecho a reservarme quién pasa y quién no, y a cerrarla y a impedir el paso. Derecho de propiedad, ¿contra qué derecho? Ahí está la imaginación. Nosotros, los juristas, presumimos de que manejamos conceptos, pero lo que en realidad hacemos casi siempre es imaginar cosas. Somos visionarios, vemos cosas que nadie ve. De pronto, ¿qué es eso? Y usted se lo pregunta a su vecino y el vecino no ha visto nada, pero el vecino le mira a usted para que usted responda y usted dice, acaba de pasar volando un principio constitucional. y el vecino dice, no lo veo. Dice, claro, porque usted no lee alemán. Pero si usted leyera alemán lo vería, ¿no? Bueno, entonces, imaginación. ¿Qué ponemos en el otro plato de la balanza? Vamos a ver, ¿qué era lo que hacía el vecino? ¿Qué es lo que pretende el vecino? Que hay una servidumbre de paso. ¿Quiere pasar? ¿Para ir a dónde? A llevar a su hijo a la escuela. ¿Ya está? Derecho a la propiedad de uno contra el derecho a la educación del hijo del vecino. Pretende pasar más rápido, porque si tiene que rodear la finca, en lugar de demorarse media hora para ir al hospital a visitar a su pariente enfermo, se demora 2 horas. Bueno, libertad de tránsito, más derecho de libertad de paso, más... Y luego les digo uno. Hay uno que no falla nunca. Hay un principio comodín. Hay un derecho fundamental, fundamentalísimo. Cuando no se les ocurra nada, saquen este. Derecho de libre desarrollo de la personalidad. Ese no nos falla nunca. Bueno, ¿qué trato de mostrar, pues? Que es una cuestión de voluntad, de elección del método, el regirse por un esquema u otro del caso y, por tanto, el decidir el caso de una manera o de otra. ¿Esto es irrelevante? No, miren, es muy importante y ahora, más allá de las anécdotas, podemos sacar alguna consecuencia teórica importante. Los conflictos de derechos o los conflictos de principios podemos plantearlos de 2 maneras, en abstracto o en concreto, como conflictos de delimitación o como conflictos de resolución. Cuando los planteamos en abstracto, se trata de ver cómo se delimitan, qué fronteras se le ponen a cada derecho. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, ¿hasta dónde llega el derecho de propiedad? ¿Qué cosas incluye y cuáles no? O en el caso anterior, ¿cómo podemos concretar por vía interpretativa y con carácter general qué significa intimidad en ese artículo de la Constitución o de la ley donde se dice que tenemos derecho a la intimidad? Son palabras con una amplia zona de penumbra, con un margen de vaguedad y, por vía interpretativa, doctrinal y en la práctica jurisprudencial, hay que ir precisando su sentido. Por ejemplo, en nuestros países, en España y supongo que en Portugal también, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el derecho al honor y a la intimidad de los políticos es menor que el del ciudadano común, porque están más expuestos a la opinión pública y es razonable y justificable que así sea. Bueno, eso es una manera de ir precisando por vía interpretativa y sentencia a sentencia el alcance de un derecho o de una determinada expresión. Entonces, cuando argumentamos así, la esencia, cuando razonamos así, cuando los jueces razonan así, la esencia de ese razonamiento es interpretativa.
Y lo que hay que justificar son esas interpretaciones. ¿Por qué se da más alcance o menos a intimidad? ¿Por qué ese caso que usted está juzgando, por ejemplo, el de las casas de Joao y de Pedro, ¿por qué usted hace ahí una interpretación más extensa de intimidad? Piense que esa interpretación tiene que estar haciéndola no solo para este caso en concreto, sino partiendo de este caso, pero con carácter abstracto para todos los casos similares. Luego, a partir del caso, de razones generales que son razones interpretativas. Eso es cuando planteamos los conflictos de derechos como conflictos de delimitación de cada norma o de cada derecho. Pero hay otra forma de plantearlo que es la del principialismo y es la de la ponderación. Y entonces lo que hacemos es presentar conflictos de resolución. Y decimos, no hay que fijarse tanto en lo que dice la norma. Hay que mirar los hechos del caso, porque hay que hacerle la justicia al caso concreto. Y la justicia al caso concreto es la vieja equidad aristotélica. Las normas son una orientación. El legislador nos da algo que rige, como diría Alexis, prima facie, en principio, mientras no concretemos nosotros las razones y lo que hay que hacer caso a caso, hecho a hecho, circunstancia a circunstancia, es pesar razones, hechos concretos, a dónde iba por la finca, cuántas veces pasa al día, cuántos años tiene el que pretende la servidumbre, cuántas hectáreas tiene la finca, oiga, lo que quieran. Entonces, hay que pesar los hechos para decidir caso a caso, en última instancia, lo que sea más justo, porque para el principialismo alexiano, en últimas, a fin de cuentas, lo que las constituciones desde su trasfondo valorativo nos estarían ordenando es que decidamos en cada caso lo que sea más justo, de modo que el respeto no solo a la ley, sino incluso a la letra de la Constitución, sea un respeto provisional, provisorio, en principio, porque a la hora de la verdad lo que importa es que hagamos justicia. ¿Se acaban aquí las consecuencias? Serían pocas consecuencias, pero quiero explicarles algo más sobre este modo de plantear el conflicto de derechos. Y mi tesis en estos últimos 5 o 6 minutos será la siguiente. El principialismo y la ponderación son una carga de profundidad, son un caballo de Troya, son el mayor peligro que hoy en día existe para nuestros derechos fundamentales y nuestras garantías. Bajo la máscara, bajo la apariencia de que de esa manera con esos planteamientos, con esos métodos, damos su auténtica dimensión y su auténtica dignidad a los principios constitucionales y a los derechos fundamentales, lo que estamos haciendo es ponerlos en gravísimo riesgo y condicionar caso a caso su respeto. Lo voy a explicar, dicho así no significa nada, voy a explicarlo con un caso español, un caso que tiene que ver con el juez Garzón. Ustedes habrán oído hablar, muchos de ustedes, del juez español más famoso que se llamaba Baltasar Garzón. Ya no es juez porque fue condenado por prevaricación y separado de la carrera judicial hace unos años. Baltasar Garzón era un magistrado, un juez de instrucción de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un tribunal que en España tiene competencias, por ejemplo, en materia de terrorismo, de ciertos delitos económicos, etcétera. Él era instructor, era juez de instrucción allí, tuvo 3 procesos por prevaricación y en el tercero fue condenado. Y se le condenó en este caso que yo les voy a contar ahora, por estos hechos. La Ley Orgánica General Penitenciaria, la ley penitenciaria, la ley de cárceles en España, dice en su artículo 59 dice esto la ley. No, queda prohibido, no se puede intervenir, o sea, grabar las comunicaciones en las cárceles de los presos con sus abogados. Si usted está preso en una cárcel española, por ejemplo, es un preso preventivo, se está investigando su delito y se ha decretado prisión provisional. Usted está preso y usted va a entrevistarse en la cárcel con su abogado, en la oficina, en el espacio de la cárcel que esté destinado a esto. Pregunta, ¿puede
la policía, por ejemplo, o el director de la cárcel colocar unos micrófonos allá debajo de la mesa sin que usted ni sus abogados lo sepan? Respuesta, no. No, ¿por qué? Porque lo dice la ley. La ley dice que no se puede grabar, que está prohibido. Y pone la ley una excepción, dice, salvo en casos de terrorismo. Y en ese caso, con mandamiento judicial, con autorización judicial. Bien, por tanto, no se puede grabar. El Tribunal Constitucional Español también dijo que esa ley es plenamente constitucional porque se está protegiendo, esa prohibición de grabar, de intervenir, protege un derecho fundamental. ¿Cuál? El derecho a la defensa. El derecho a la defensa como parte del derecho al debido proceso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué hizo? Entonces, la situación jurídica está clara. ¿Qué hizo el juez Garzón? ¿Qué hizo Baltasar Garzón? Ordenó a la policía que grabara las conversaciones en la cárcel de un grupo de detenidos de una trama de corrupción política que se llama la trama Gürtel, una trama de corrupción política y económica del Partido Popular, una organización criminal con actividades políticas que tenemos en España, que se grabaran las conversaciones de la trama Gürtel de los presos con sus abogados. Garzón manda eso. El policía que recibe la orden, miren qué bueno es ser inteligente y estar despierto, el policía que recibe la orden le dice a Garzón, le pregunta a Garzón por escrito, no, perdón, déjenme que les cuente una cosa antes, quiero ir demasiado rápido. Miren, Garzón justifica esa orden, ese mandato de grabar, dando varias razones. Dice, son delitos graves, sí, graves pero no es terrorismo. Dice, son profesionales del delito, son unos ladrones auténticamente profesionales y es muy difícil conseguir contra ellos pruebas incriminatorias. Dice, 3, posiblemente sus propios abogados están implicados en los delitos, son parte de la misma trama. Y 4, dice, si algún fragmento, algún trozo de lo que se graba, de las conversaciones que se graben, afecta a la estrategia de defensa en el juicio, ese fragmento, ese trozo, hay que borrarlo de la grabación. Ahí es donde muy inteligente el policía, el jefe de la policía, le pregunta por escrito al juez Garzón, le pregunta esto. Nosotros los policías colocamos los micrófonos, grabamos, escuchamos y luego borramos la parte donde se hable, donde el abogado y su cliente hablen de cómo van a plantear la estrategia en el juicio, ¿o quién lo va a borrar? Y Garzón responde, no, ustedes no. Lo oímos, lo escuchamos todo, el fiscal y yo, y luego ya decidimos que se borra. Con lo cual, el derecho de defensa se va al traste, se va por el sumidero. Bueno, se descubrieron esos micrófonos. Un abogado hace así y ¿qué es esto? Y encuentra el micrófono. Y se plantean 2 procesos por eso, 2 juicios. Uno, el juicio penal, más tarde, donde se acusa a Garzón de prevaricación por haber dictado resolución manifiestamente contraria a la ley. Garzón hizo lo que la ley le prohibía hacer y la prevaricación de un juez es eso. Pero el juicio que a mí me interesa es este. Hay otro donde los abogados de esos presos van al tribunal y dicen, declárese nula toda prueba obtenida así, porque es prueba ilegalmente conseguida. Hay un vicio de nulidad de esa prueba. El tribunal, que era la Audiencia Provincial de Madrid, dice, sí, es prueba nula, está claro. Y aplican la teoría ¿cómo se dice eso? La teoría de las ramas del árbol podrido, ya saben, esa cuestión de los procesalistas, que siempre ponen nombres muy poéticos a todo. Es decir, no vale ni ninguna prueba directamente derivada de las grabaciones, ni ninguna conseguida a partir de datos que se hayan obtenido ahí. Bueno, pero la cuestión empieza cuando hay un voto particular, un voto discrepante de un magistrado del tribunal, y cuando mi colega y amigo Manuel Atienza, un gran profesor español de Filosofía del Derecho y un amigo muy querido para mí, aunque siempre discutimos, escribe un artículo donde dice, esa sentencia que anula la prueba, la anulación de la prueba es errónea. Esa prueba era válida, era plenamente válida. ¿Por qué? Dice, porque es cierto que la ley lo prohíbe, pero eso no es lo decisivo. Lo decisivo no es lo que diga la ley. Lo decisivo hay que verlo, ven, cuando hago así ya saben a qué me refiero, ¿no? Hay que verlo ponderando. ¿Y qué se tenía que haber ponderado en este caso? Se tenía que haber ponderado, por un lado,
lo que la ley dice, lo que establece esa regla. Ya saben que Alexi dice que solo hay dos tipos de normas, reglas y principios. Bueno, pongamos que esta norma de la ley penitenciaria es una regla. Se tenía que haber ponderado, por un lado, lo que dice la norma, prohibido grabar las conversaciones, más el principio subyacente a la norma, el derecho que está por debajo, el que la norma quiere proteger. ¿Cuál es? El derecho a la defensa de los presos como parte del derecho al debido proceso. ¿De acuerdo? Eso es muy importante y pesa muchísimo. Y en el otro lado, ¿qué teníamos que haber colocado? ¿Qué teníamos que haber puesto? Un principio constitucional que dice Atienza que venía al caso. Un principio constitucional que ahí era esencial. ¿Cuál? Si yo ahora les pregunto a ustedes cuál principio constitucional, se me vuelven locos. Entonces, porque dicen, el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, esta vez no. Pero, ¿cuál será? Y Atienza nos dice el siguiente. El principio constitucional de eficaz persecución del delito por el Estado. Repito, el principio constitucional de eficaz persecución del delito por el Estado. Sobre ese asunto, Manuel Atienza y yo tenemos publicado un librito, en varios países se ha publicado además, que se llama Un debate sobre ponderación, porque nosotros comenzamos ahí una discusión y los capítulos de esa discusión los hemos publicado en un libro. En ese debate con Atienza, lo primero que yo le pregunto es, querido Manuel, ¿me puedes decir en qué artículo de la Constitución está recogido el principio de eficaz persecución del delito por el Estado? ¿Ese cuál es? ¿Es el 27, es el 38, es el 93? ¿En qué artículo está? Y la respuesta de Atienza viene a ser así, no está en ninguno ni falta que le hace. Porque principios constitucionales no son solo los principios constitucionales expresos, no son solo los que la Constitución nombra, existen también principios constitucionales implícitos. Entonces, si la Constitución permite el derecho penal, si la Constitución permite jueces penales, si la Constitución permite que haya un proceso penal, es porque se trata de perseguir el delito. Y entonces, ¿cómo queremos perseguirlo? ¿Bien o mal? Bien. Bueno, pues entonces hay que permitir que el Estado lo persiga bien. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues entonces existe el principio constitucional de eficaz persecución del delito por el Estado. Yo, si quieren, me invento ahora el principio constitucional de efectiva satisfacción sexual. ¿Me entendieron? El principio constitucional del placer sexual. ¿Por qué? ¿Me permite la Constitución a mí practicar sexo? Sí. ¿Me permite elegir las parejas con las que practico sexo? Sí. ¿Soy libre? ¿Tengo libertad sexual según la Constitución? Sí. ¿Considera la Constitución que el sexo es bueno o malo? Bueno, si probamos que una vida sexual sana, placentera, favorece la salud, entonces el sexo está de acuerdo con el derecho a la salud, luego la Constitución quiere que yo tenga bastante sexo bueno. Bueno, pues ya está. Hay en mi país un principio constitucional implícito de sexo gratificante. ¿Por qué? Porque lo digo yo, pero le pongo la misma base constitucional que le pone Atienza al principio de eficaz persecución del delito por el Estado. Bueno, más allá de la anécdota, más allá del chascarrillo, de la broma, más allá de la broma, ¿dónde está el peligro? Fíjense que estamos lanzando, en el planteamiento de mi amigo Manuel, estamos lanzando contra una prohibición legal clara, no se puede grabar. Contra una prohibición legal que tiene un respaldo constitucional evidente, no se puede grabar porque están en juego los derechos de los presos. Contra eso estamos lanzando un principio constitucional que no protege un derecho de nadie, que protege una potestad del Estado. Estamos diciendo que el Estado tiene que tener poder bastante para grabar cuando le parezca que eso es lo que conviene para condenar al delincuente. Bueno, ¿y torturar? Por ejemplo, bueno, démonos cuenta, y voy terminando, démonos cuenta de esto. Hay dos teorías, esto es vieja doctrina constitucional olvidada. Antes de que apareciera nuestro amigo Alexi, ¿cuál era en el constitucionalismo alemán la teoría dominante en materia de derechos fundamentales y su interpretación? Era la que se llamaba teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales. Teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales. Y esa teoría significa esto. Mira, podrá haber problemas interpretativos en los bordes, en las fronteras de cada derecho. Por ejemplo, ¿la intimidad cubre también algo que pase fuera de mi casa o no? Puede haber problemas ahí. Pero el núcleo duro, la esencia de cada derecho,
fundamental es invulnerable aunque se acabe el mundo. Me van a permitir la expresión, que no quiere ser grosera ni malsonante ni nada. En España la utilizamos sin mala intención. Si yo tengo un derecho a no ser torturado, y en lo que la tortura es indudablemente tortura, a mí, de un modo constitucionalmente legítimo, no me puede torturar, perdón por la expresión, ni Dios. Quiere decir, no hay nunca una justificación constitucional para torturarme a mí si yo me tomo en serio la prohibición de tortura. Oiga, y si ponderamos, sí se me puede torturar. Porque si ponemos en una balanza mi derecho a no ser torturado y en la otra el derecho de 10 personas inocentes a conservar su vida, por ejemplo, la policía considera que yo soy quien ha puesto una bomba en algún lugar de Lisboa y que esa bomba va a estallar en 2 horas. Si admitimos la ponderación, a veces mi derecho a no ser torturado pierde. Por tanto, mi derecho a no ser torturado es un derecho relativo. La única manera de que nuestros derechos sean invulnerables, en lo que sea indiscutiblemente su contenido, es indiscutiblemente contenido de mi derecho a no ser torturado, el que no se me puedan arrancar las uñas, o el que no se me puede poner electrodos en las partes más dolorosas. Si mi derecho fundamental a no ser torturado lo tomamos en serio, no se me puede torturar ni aunque se acabe el mundo. Y ninguna tortura va a ser constitucionalmente legítima, pero si convertimos el juego constitucional en un juego de pesajes entre principios y derechos, a mí se me va a poder torturar siempre que con mi tortura gane un derecho más importante o un derecho menos importante, pero de más personas. Sumamos 100 derechos menos importantes y pesan menos que el derecho, y pesan más que el derecho más importante mío. Si con ese planteamiento de que no hay núcleo esencial, sino que todo es pesable y ponderable, ya no tenemos derechos fundamentales, inviolables, y ya no tenemos garantías procesales, y ya no tenemos nada seguro, sino que toda norma que a nosotros nos otorgue un derecho, nos reconozca una garantía, tenemos que entenderla así. La norma dice, usted lee en la Constitución o usted lee en el Código Procesal portugués esto: todos tienen derecho a X. Todos tienen derecho a la vida, todos tienen derecho a no ser torturados, todos tienen derecho a que no se graben sus conversaciones en la cárcel, todos tienen derecho a su intimidad, lo que quieran. Todos tienen derecho a X. Pero con el principialismo eso cambia y queda así. Todos tienen derecho a X, a no ser en el caso en que un principio pese más que X, en cuyo caso es constitucionalmente legítimo y está constitucionalmente mandado no respetar a X, grabar sus conversaciones, entrar en su casa a la policía sin permiso, torturar, etc. ¿Cuál sería entonces, y ya concluyo, cuál sería entonces mi conclusión o humildemente mi propuesta? Volvamos al derecho en serio. Y el derecho en serio no es el de los derechos en serio de Dworkin. El derecho en serio, en democracia y en un Estado constitucional y democrático de derecho, es el de derecho donde los operadores jurídicos, todos, empezando por los jueces, respetan lo que dice la Constitución y respetan lo que dice la ley no inconstitucional. Lo respetan y lo acatan. Y además, esos operadores jurídicos se responsabilizan del uso de la discrecionalidad que hagan, porque eso que la ley dice y eso que dice la Constitución tiene márgenes de indeterminación, tiene esos ámbitos de penumbra, tiene zonas de dudas, adolece de vaguedad y ambigüedad muchas veces, y ahí toca interpretar, y ahí ejerce discrecionalidad el juez y el tribunal, y ahí ejerce el poder de añadir a la Constitución lo que la Constitución no dice, pero que a la Constitución no contradice, sino que complementa. El poder de hacer lo mismo con la ley. El juez español tiene la potestad, el poder, la discrecionalidad y la necesidad de interpretar en aquella norma de la ley penitenciaria qué significa cárcel, qué significa presos, qué significa abogados. Puede haber casos dudosos en eso, claro que sí, pero lo que no tiene el poder es de saltarse la garantía legal y constitucional que a los presos se les otorga
en nombre de un bien mayor para la comunidad. Porque ¿saben quiénes fueron en el pensamiento jurídico europeo los primeros que dijeron que había que ponderar derechos individuales contra el bien de la comunidad o el interés del Estado? ¿Saben quiénes fueron? Les doy una pista. Su líder era pequeñito, tenía bigote y su apellido empezaba por H. Bien, pues lo que propongo en suma es que volvamos a la teoría del derecho en serio. Hagamos buena teoría de las normas, que la necesitamos, hagamos buenas teorías de la decisión judicial, que la necesitamos, hagamos buena teoría de la interpretación del derecho, que necesitamos, y dejemos la metafísica a los metafísicos. El derecho tiene que ser algo cognoscible, comprensible y tangible. El derecho no puede ser una disciplina cultivada por hechiceros, por magos del lenguaje, por visionarios, por gente que habla con fantasmas, por gente que se entrevista con espíritus o por personas que dicen que pesan lo que no tiene peso. Porque nuestros derechos, caso a caso, no pesan. Nuestros derechos y los principios constitucionales son tan importantes como para que merezcan una teoría y una jurisprudencia que los tome en serio, que los interprete responsablemente y, sobre todo, que los proteja y que nos los proteja. Muchas gracias por su paciencia.